Continuando con el desarrollo de la bolilla 1, me gustaría referirme al tema del consentimiento contractual y el principio de autonomía de la voluntad. Uno de los elementos, como se dice, la causa eficiente del contrato es el consentimiento de las partes. Este consentimiento, en general, tal como lo mencionábamos, se manifiesta a través de declaraciones de voluntad, pero también hemos señalado que el 957 del Código Civil y Comercial ha ampliado esta concepción al manifestar que el consentimiento puede manifestarse también a través de actos concluyentes, no necesariamente, o actos contractualmente típicos, como le llamaba Larens, y no necesariamente a través de manifestaciones de voluntad. El consentimiento, que viene del latín cum sentire, sentir con el otro, implica o posee dos extremos. Un extremo es la oferta, que es un acto jurídico unilateral, tal como analizaremos oportunamente, que se dirige a la parte que se considera que será la parte cocontratante, en virtud de la cual se le propone la celebración de un determinado contrato. Para ello se deben reunir los requisitos de tener intención jurídica, de ser la oferta completa y de estar dirigida a persona determinada o determinable. Eso va a ser analizado oportunamente. Y el otro extremo del consentimiento es la aceptación. Se dice que acepta quien habla al último en forma idónea para perfeccionar el contrato, o puede hacerlo también, como hemos visto, a través de un acto concluyente, no necesariamente a través de una declaración de voluntad. Esta aceptación tiene que tener intentio iuris, es decir, la intención de producir efectos jurídicos. En principio debe ser congruente con la oferta, porque cualquier manifestación o cualquier modificación que se hiciere a esta oferta al aceptarla implica la propuesta de un nuevo contrato. Y decimos en principio porque ya vamos a analizar la llamada teoría de la puntaxio o de los contratos de formación progresiva, donde hay alguna atenuación a este principio, pero en general se dice que debe ser completa y debe ser congruente con la oferta. Si se dan estos requisitos, se produciría la aceptación y estaríamos en presencia de un contrato. En el marco del proceso formativo del contrato, uno de los principios clásicos, aparte del derivado del consentimiento, digamos, y el principio del consensualismo, es decir, se han eliminado en el Código Civil y Comercial la necesidad de entregar la cosa como una forma de perfeccionar el contrato, es decir, la categoría de los contratos reales. Se ha impuesto el consensualismo como forma típica de conclusión del contrato. Y dentro del proceso formativo se dice que las partes gozan de autonomía de la voluntad, es decir, la posibilidad en ejercicio de su poder legiferante en forma privada de regular o autorregular las relaciones a las cuales quiere someterse. Este principio está receptado en el artículo 958 del Código Civil y Comercial, que dice expresamente que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. El principio de autonomía de la voluntad es la posibilidad justamente que tiene la parte o las personas de celebrar
o no celebrar un contrato. Esto es lo que se conoce en el derecho alemán como Vertragsfreiheit. Y este principio de autonomía o de libertad se encuentra amparado constitucionalmente en los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Nacional. Es la forma paradigmática de exteriorización de la autonomía privada y constituye uno de los pilares básicos sobre los cuales se asienta el contrato. Esta libertad reconoce, o no es absoluta, reconoce su límite en el derecho de las partes, pues nadie puede, o en el derecho de los demás, nadie puede en principio exigir una prestación a otro sin contar con su consentimiento. Es por ello, para que sea operativo tratándose de actos jurídicos bilaterales, requiere la voluntad de ambas partes contratantes. Ello es lo que torna obligatorio el contrato. Constituye, como decíamos, su causa eficiente y su razón de ser. Es por ello que se lo ha considerado el primer pilar fundamental al consentimiento del contrato negociado. El principio de autonomía de la voluntad comprende la libertad de conclusión, la libertad de configuración y la libertad de forma. Por la libertad de conclusión, las partes son libres de celebrar o no un contrato y de elegir la persona del co-contratante. Solo en casos excepcionales se obliga a alguna persona a celebrar un contrato. Esta situación se presenta cuando existe una ley en este sentido, por ejemplo en materia de servicios públicos, o una necesidad jurídica de hacerlo, o en el cumplimiento de determinadas tareas o finalidades públicas. Así, por ejemplo, en contratos de seguros patrimoniales, casos de responsabilidad civil en accidentes de tránsito, etc. En estos casos, y en el caso de seguros patrimoniales, las compañías de seguros deben hacer aprobar los contratos, es decir, los formularios de contrato por ante la Superintendencia de Seguros de la Nación o adoptar el modelo por ella desarrollado. Por otra parte, no existe una libertad plena por parte de los asegurados, quienes deben, por ejemplo, en el caso del seguro de responsabilidad civil en materia de automotores, celebrar el contrato en manera obligatoria. En concreto, la libertad de conclusión es la posibilidad de celebrar o decidir celebrar un contrato y, en caso de hacerlo, elegir la persona del co-contratante. Como vemos, esto es un principio en materia de negocios paritarios, porque va a sufrir una fuerte limitación en los llamados contratos por adhesión. Por la libertad de configuración, las partes son libres de dotar al contrato del contenido que satisfaga más a sus intereses, eligiendo para ello los modelos o tipos establecidos en la ley, o aceptando o modificando el derecho supletorio del tipo, o adoptando aquellos modelos socialmente típicos, o tiene la facultad de crear otros modelos de contratos, que son los denominados contratos atípicos. Esta libertad también tiene su limitación, ya que un contrato sería nulo si viola la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres, conforme al artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por último, integra también el principio de libertad contractual la libertad de formas, artículo 284 y concordantes del Código Civil. En virtud de la misma, las partes son libres de elegir, en principio, la manera de exteriorizar la voluntad e incluso pueden establecer que una exteriorización o que la conclusión del contrato va a depender de que se realice la manifestación de la voluntad en una de las formas o en la forma que las partes establezcan. Por otro lado, es necesario remarcar que este principio de autonomía de la voluntad ha sufrido
fuertes limitaciones en el curso actual. Es decir, se consideraba en la ideología liberal que el principio de autonomía de la voluntad reinaba soberano, mientras que hoy, en virtud, y ya lo vamos a analizar particularmente, no solo de las reglas de la moral o las buenas costumbres, sino sobre todo por el fuerte impacto que tienen las normas imperativas o normas de orden público, que no son solo económicas, sino también de coordinación, de dirección y fundamentalmente de protección, han venido a poner límites a ciertos abusos por parte de quienes predisponen el contenido contractual o en contra de quienes son considerados parte débil en la negociación. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho privado, desde el punto de vista del derecho de los contratos paritarios, este principio se encuentra menos restringido, pero como vimos no es absoluto por cuanto se encuentra limitado por el orden público, la moral y las buenas costumbres. Otro de los derivados y que se ha acentuado actualmente principios del derecho contractual es el principio de buena fe, como principio general y también como regla o como norma en materia de contratos. Como principio general, ustedes lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial, en los artículos 9, 10 y 11, respecto de actos abusivos de quienes tienen una posición dominante en el mercado. Pero fundamentalmente en el artículo 9, que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, y en el artículo, en materia contractual, el artículo 961, que modifica la redacción del artículo 1198 del Código de Vélez, pero que sustancialmente sigue afirmando que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, conforme a lo que razonablemente se podría haber entendido usando la debida diligencia. La buena fe en los contratos no fue desconocida por Vélez, pero su recepción positiva más importante llegó de la mano de la Ley 17711, cuando se incorporó el primer párrafo del artículo 1198, que rezaba, tal como les mencionaba, que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, conforme a lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Así, el artículo 1198, la buena fe tiene una manifestación subjetiva de buena fe creencia y objetiva de buena fe probidad. La buena fe impregna todo el íter contractual e incluso la etapa llamada postcontractual. Es decir, toda negociación debe ser iniciada de buena fe, por eso los contratos deben celebrarse de buena fe y si no lo son, pueden generar responsabilidad. Además, se debe aplicar la buena fe también al momento de la ejecución del contrato y al momento de la interpretación del mismo, e incluso el principio de buena fe tiene ultraactividad una vez que se ha extinguido el contrato, como principios de no violar el deber de confidencialidad o el principio de no violar una obligación de concurrencia, etcétera, o de lo que se podría esperar de un cocontratante razonable. Es decir, que en el Código Civil y Comercial el principio de buena fe pasa a ser un principio informador de todo el ordenamiento jurídico. Así surge, reitero, de los artículos 9 y 961 del Código Civil y Comercial. Este principio se impone tanto al acreedor como al deudor, y del mismo obligan o surgen también obligaciones secundarias de conducta, tal como lo afirmaba Larens, y obligaciones de seguridad.
Por eso es que el 961 prescribe que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y que obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que pueden considerarse comprendidas en ellos, con los alcances que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Recordemos que el principio de buena fe no solo se aplica en rigor al ámbito del derecho privado, sino que también abarca o trasciende al derecho público, y su vigencia trasciende urbi et orbi, y es un principio totalmente reconocido en el derecho comparado. Es por eso que, en virtud de este principio, también se ha establecido como regla general el principio, la prohibición del abuso del derecho, que el Código Civil lo tiene y comercial lo receptó en el artículo 10. Esta figura, recuerden, fue introducida por la ley 17711 en el artículo 1071 del Código de Vélez, derogado. Si bien originariamente se discutió si este principio no implicaba una restricción a la libertad, hoy se lo considera como un principio aplicable a todo el ordenamiento jurídico. Es así que se establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contraría los fines del ordenamiento jurídico o al que exceden los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Por ello que se le reconoce al juez la potestad de ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo, de la situación jurídica abusiva, y se correspondiere procurar la reposición al estado anterior del hecho y fijar una indemnización. A su turno, ya hemos mencionado que el artículo 11 veda el abuso de la posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales como la Ley de Defensa de la Competencia. Además, han sido reafirmados en el Código Civil y Comercial los principios de la lesión, de la cláusula rebus sic extantibus, que se encuentran regulados en los artículos 332 y 1091 del Código Civil y Comercial. Además, se ha incorporado en materia de, como principio derivado de la buena fe, en la doctrina de la apariencia de los actos propios. O sea, el Código Civil y Comercial reconoce la figura en el artículo 1067, así que menciona que la interpretación debe proteger también la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Además, se ha incorporado el deber de evitar y mitigar daños. Este principio opera con la economía de mercado y su exigencia de razonabilidad, reconociendo una vigencia pretoriana anterior a su consagración normativa. Este principio de evitación de daños provino de la mano de la Ley 22.765, que ratificó la Convención de Viena, pero se ha incorporado como principio general en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial. También se conoce o se reconoce como un principio derivado del principio de buena fe, una obligación de seguridad. Esta obligación, que ha sido receptada como una cláusula implícita en todos los contratos, fundamentalmente en los contratos médicos o en algunos contratos especiales como contratos de garage, etc., ha sido receptado también, como decíamos, expresamente por nuestro Código Civil y Comercial como otra función de la función clásica de indemnizatoria de la responsabilidad civil. Prevenir es mejor que curar, y es por eso que también en el ámbito contractual se ha reconocido la aplicación del principio de prevención o la obligación de mitigar daños en el caso
de la responsabilidad contractual. Todos estos elementos son factores de atribución de los efectos obligacionales del contrato, es decir, la apariencia, la buena fe, la autorresponsabilidad del agente, etcétera, integran, digamos, el contenido del contrato. Luego ya habíamos mencionado en la clase anterior el principio del pacta sunt servanda, es decir, el principio del efecto vinculante que tiene los negocios, y también hay que mencionar como uno de los efectos tradicionales que los estudiaremos particularmente, el principio de relatividad de los negocios, que junto con el principio de la intangibilidad de los negocios y la repercusión de las leyes de emergencia en los contratos va a ser tema de estudio en un video particular. Muchas gracias.